Hola gente linda, bienvenidos. Queremos hablarles un poquito de cómo entender los últimos tiempos. Doy la bienvenida a mi amigo Benjamín Núñez desde Kansas City, Estados Unidos. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, estoy súper bien. Feliz de estar aquí contigo. Qué lindo tema para charlar una tarde con café. Ahora que todos están en cuarentena y tienen que escuchar eso sí o sí. A fuerza, todos se lo van a tener que tomar. ¿Y cómo lo están viviendo ustedes ahí en Kansas? Bien, de hecho, estamos a unas horas de que cierren toda la ciudad y forcen a los ciudadanos a vivir en sus casas, solamente salir por comida o al doctor. Uh, Ujú. bueno, aquí en Argentina ya estamos hace 7 días así. ¿Oh, Siete sí? días tal, sí. ¿Y Bueno, cómo es la ida a comprar la comida? ¿Es difícil? no. Gracias a Dios los supermercados están funcionando, la gente puede ir al supermercado, sí. Solo que gracias a Dios también muchos están respetando 100%, entonces no están saliendo mucho. Está excelente. Hay de todo, hay sentimientos encontrados. Hay algunos que les encanta poder estar en casa y tener tiempo en familia y otros que están haciendo un caos porque tienen que estar con la familia y quizás están con problemas. Yo veo dos problemas. Los que no saben estar solos y los que no saben estar acompañados. Entonces, les sale un montón de discusiones, un montón de problemas, pero creo que es un momento de intimidad. Sin duda, creo que es Dios, si ves la mirada positiva, es Dios llevándonos a la intimidad y principalmente a volver al primer amor, ¿no? Sí, absolutamente. Y también la vida en familia que estaba tan quebrantada por tantas ocupaciones. Yo creo que ahorita Dios nos está forzando Siento que es un tiempo de tomar vitaminas espirituales porque lo que se viene va a ser un maratón fuerte. O sea, es Tal un cual. tiempo de descanso y todo eso porque lo que se viene vamos a graduarnos de la primaria a la secundaria, yo creo. Así es. Yo les cuento a los que están conectados en este momento que vamos a hablar de cómo entender los últimos tiempos, y cuento desde mi perspectiva cómo nació todo esto, que comencé a buscar al Señor apasionadamente y a leer las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo hace un tiempo atrás. Y el Señor me llevó a compartir de este tema ahora en las redes, porque creo que hay tanta confusión, tanta gente hablando tantas cosas que creo que es un momento también de llenar las redes sociales de palabra de Dios. Pero quiero decirles cómo me pasó a mí. Yo en lo personal siempre me consideré alguien amante y apasionado del Señor, pero por ejemplo ese tema de los últimos tiempos no me interesaba mucho. Decía, bueno, esto es para el fin, hay que saber en el final, ahora estoy en el presente, importante que yo esté bien con Dios hoy. Y yo digo, ¿para qué me sirve saber cuándo Cristo viene o si vamos a vivir la tribulación, si no vamos a vivir? Entonces, como que eso me daba lo mismo, hasta que el Señor comenzó a inquietarme y me acordé de una frase de que leí un libro que es los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, de que alguien exitoso debe comenzar algo teniendo el fin en la mente. Comenzar teniendo el fin en mente. Yo digo, claro, Dios es el más exitoso de la historia. Él es el autor de la vida y jamás comenzaría algo sin tener el fin en mente. Entonces, ¿por qué el fin es importante? Porque, por lo menos a mí, me dio a entender que yo debo preparar. ¿Cómo estar preparado? Entonces, cuando los países que tienen no alerta de terremotos, de huracán y todo eso, cuando saben, escuchan alerta que viene, se preparan, compran comida, entran en sus búnkers, las construcciones de la casa están hechas para soportar ese tipo de desastres naturales y después la vida sigue. Pero como muchos se agarran miedos y ansiedades por no saber lo que viene, entonces no se preparan. Y creo que la clave acá es prepararnos. Y principalmente, amigo, cuando conocí tu vida y también otros amigos, pero cuando te conocí, Dios comenzó a abrirme mis ojos en cuanto a la revelación de los últimos tiempos y para mí es un privilegio que podamos charlar. Lo que vamos a hacer es el siguiente. Yo Sí. por las redes sociales hice varias preguntas, pedí que la gente me hiciera preguntas y vamos a contestar algunas preguntas. Yo me quedo con mi cafecito y vos contestás todo. ¿Quién está? Sí, qué fácil. ¿Y quién está en la taza?
¿No lo viste? Es Fer y yo. Oh, buenísimo, buenísimo. Muy bien. Amigo, ¿por qué es importante entender los últimos tiempos? Yo creo que primero a mí me impacta una y otra vez el hecho de que estamos hablando de Jesucristo como un esposo apasionado. Entonces, si entendemos que la historia del hombre, que es algo que estábamos hablando ayer, que Génesis nos muestra, sobre todo 1 y 2, nos muestra el corazón de Dios para toda la creación. Y ahí están las semillas de todo, de quién Dios es. Y cuando sabemos que Él es un Padre amoroso, todopoderoso, que Él es un espíritu consumidor, pero que Él también es un esposo apasionado y que el Padre nos creó para que estuviéramos con Él, pero también para presentársela a Jesucristo como una esposa gloriosa. Entonces, si la historia del hombre se trata de ser hijos de Dios, de estar con el fuego y la pasión de Dios, que es el Espíritu Santo, y de amar a Jesucristo, obviamente al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y toda esta vida se trata de una boda, de que el cumplimiento es de cuando Jesucristo regresa, se trata de estar con Él por siempre. Es tan loco decir que no nos importan los últimos tiempos como decir que a una esposa o a una novia no le importa el día de su boda. Y es la verdad, mi esposa, me acuerdo que en 2015, cuando nos comprometimos y después, 3 meses después nos casamos. Entonces, yo vi a un área de mi esposa que jamás había visto en cuanto a, estaba flotando, pero a la vez estaba un poco estresada por poner todas las cosas en orden y a la vez bajó de peso y a la vez cremas y olores y sale algo en la mujer que es natural, que Dios puso ahí, de prepararse, de tener la eficacia de las mujeres que se están preparando para su boda es sobrenatural. No lo pueden ni siquiera entender. Pero el hecho de que alguien llegara y le dijera, ¿sabes qué? Vete de vacaciones, o ella estaba obsesionada hasta el día de nuestra boda y después hubo un descanso. Entonces, eso es lo que yo creo como es una historia de amor, la historia del hombre, entonces fuimos hechos para prepararnos para ese día, sea que muramos o vivamos, nos preparamos porque solamente tenemos una vida en la cual nos podemos preparar. Entonces, como yo lo vería a primera vista. Oye, muy bueno, muy bueno. Muy bueno el concepto de amor y un amor eterno. ¿Cómo prepararnos para un amor eterno? La vida es una preparación para la eternidad. Qué bueno es. Qué bueno es. Yo, en lo personal, comencé a estudiar mucho en este tiempo lo que Jesús dijo acerca de los últimos tiempos. Ajá. Entonces, Mateo 24, por ejemplo, las señales, o sea, no es, va más allá de las opiniones y las sugerencias hoy hay opinólogos por todos lados, pero ¿qué dijo Jesús? Sí. Jesús dijo que habría guerras, terremotos, pestes, hambres, y que esto solo sería el principio de dolores. ¿Cómo lo interpretas el principio de dolores? Y si lo que estamos viviendo hoy con coronavirus, por ejemplo, tiene que ver con eso, tiene que ver con alguna señal profética de los últimos tiempos o nada que ver. Sí, yo veo que Jesucristo en Mateo 24 dio 3 diferentes categorías de señales en una línea cronológica. Y el punto aquí es que Jesucristo dijo, cuando todas estas cosas, que son 25 señales las que Jesús habla en Mateo 24, dice, cuando todas estas cosas sucedan al mismo tiempo, sepan que no va a pasar de esa generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, nunca en la historia hemos visto que esas 25 señales estén pasando al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas 3 categorías? Los primeros versículos de Mateo 24 habla de tumultos externos, habla de terremotos, pestes, todas estas cosas iban a acrecentar. Siempre ha habido pestes, ha habido cosas mucho más fuertes en el pasado. Por ejemplo, la peste que mató a la mitad de Europa. Sí, entonces, este es muy fuerte, pero no se compara con las pandemias pasadas. Pero la clave aquí es de que todas están pasando al mismo tiempo.
y más y más. Es las contracciones de una mujer que está dando a luz. Entonces, la primer tipo de señales, Jesús habla de cosas externas en la tierra. Pablo lo dice de otra forma, él está citando a Jesús, de hecho, en Romanos 8, él dice que va a haber que la tierra y la creación gime con dolores de parto por ese día. Número 2, Jesucristo habló a partir del versículo 10, dijo que esas tormentas externas iban, número 2, a producir tormentas internas. Y habla de la ofensa. Mucha gente se va a ofender con Dios por lo que hizo o no hizo, o la ofensa unos con otros. Después habla de que iba a haber gente que se iba a odiar unos a otros, entregarse unos a otros, padre a madre, padre y madre iban a dejar a sus hijos. Habla de muchas cosas que las tormentas externas producen dentro. Y la tercer tipo de señales es el avivamiento en la iglesia, porque dice, y este evangelio del reino está en la misma frase, se va a predicar en todas partes del mundo y entonces vendrá el fin. La última parte es el evangelismo y el movimiento misionero tocando todas partes, dice toda pueblo, lengua, tribu y nación va a recibir el evangelio como un testimonio. Qué bueno. Entonces, las tres cosas están pasando en este momento. Entonces, el virus corona entra en los principios de dolores que empezaron cuando Israel nació una vez más en 1948. Entonces, eso es lo que diría. Esto es parte de los principios de dolores y nos ayuda a despertar, pero no es una señal que dice, ya empezaron las trompetas a los sellos. Claro, claro, claro. No, muy bueno. Entonces son dolores como dolores de parto y no dolores de muerte. Exacto, es un dolor que va a producir vida. Y el punto, lo que yo puedo ver, porque Jesús, me gusta verlo, Marcos, Mateo 24, lo que estamos hablando, es Jesús se sienta en el monte, dice que se sienta viendo la ciudad y se sienta con los discípulos. Y cuando Jesús habla de los últimos tiempos, tenemos que verlo como Salmo 23. Él es el buen pastor, que estaba apacentando sus ovejas en la carne y le está dando una recomendación pastoral, no un tema catedrático para que puedan debatir con los fariseos. Él está viendo a sus discípulos como un pastor que los ama y dice, apóstoles, aprender esto, aunque yo voy a venir después de 2000 años, aprender esto hoy en este primer siglo les va a ayudar para la persecución de su generación. Entonces, aunque no se aplicó el cumplimiento de todas las cosas que iban a pasar en la generación de Jesús, hay cosas en aprender las señales de los tiempos que nos preparan para nuestra generación, para el tiempo de conflicto y para predicar el evangelio. Sí, y está muy bueno ahí cuando dice que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer? Una de las preguntas que apareció mucho en las redes sociales es ¿cómo hacer para permanecer en el primer amor a pesar de las crisis y de todas las circunstancias externas? ¿Cómo recomendás? Sí, ¿Cómo lo ves? digo, Jesucristo nos dijo que en los últimos tiempos, en Jeremías 3, dijo que Él nos iba a dar pastores que nos iban a alimentar conforme al corazón, con el conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, específicamente su belleza y su corazón, Isaías dice que el conocimiento de Dios iba a ser la estabilidad de nuestros tiempos. Entonces, Dios nos toca primero en nuestra mente. Y yo diría, por poner 2, 3 pasos, tenemos que poner nuestros ojos en este libro y dejar que aunque no sintamos nada, dejar que nuestra mente se renueve y el Espíritu Santo reescribe códigos, entonces el temor se va, la incertidumbre se va, y mientras empezamos a orar esos versículos, nuestro corazón empieza a sentir la verdad de eso que aprendimos, y después nuestro espíritu empieza a ser edificado, y entonces nos mantenemos firme a la tentación o al temor. Entonces, todo empieza dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos tiene que afirmar en estos tiempos y eso nos mantiene en el primer mandamiento. Eso nos mantiene en el primer amor, en observar la belleza de Jesucristo en medio de todo esto.
Y eso es una de las tentaciones que yo he tenido, te confieso, en medio de estos tumultos que ha habido. Constantemente cuando quiere venir temor y qué va a pasar y mi familia y todo eso, tengo que constantemente volver a, no, Dios, lléname con las noticias del cielo. Dime cómo está la situación. Y el Señor me vuelve a decir, yo sigo sentado en mi trono, yo sigo rodeado en belleza, y leo versículos para animar mi fe, y eso me mantiene anclado en el primer amor. Wow. Palabra de Dios nos conecta con Dios. Ahora, hay algo para los que no te conocen mucho. Estás hace unos años ya dentro de una casa de oración que está 24 horas, día y noche, orando y profundizando en estos asuntos. Contanos un poquito de la realidad que están viviendo ahí en Kansas. Sí, en 1999 empezó esta casa de oración, que es reuniones de oración en bloques de 2 horas, que están dirigidas y sostenidas por música, y llamamos música profética porque cantamos la palabra, intercedemos por la gran cosecha o las situaciones que están pasando, y no ha parado esa reunión de oración y alabanza hasta la fecha. Siguen ahorita, y es cada 2 horas entra un grupo nuevo y no hay más de 2 segundos de silencio. Es uno tras otro por 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y creemos que este es un testimonio de que estamos anunciando la realidad que va a venir cuando Jesucristo venga, que todos vamos a alabarlo, que va a haber una realidad de adoración día y noche. Y secundariamente estamos intercediendo por la gran cosecha, oramos por los misioneros, por la iglesia local, por la ciudad, por los pobres, por los no salvos. Entonces es una combinación que primeramente nos enfocamos en la belleza de Dios, porque es lo que sostiene la adoración. Y secundariamente oramos porque el Señor extienda su mano con milagros y prodigios y active a su iglesia. Entonces estamos en eso. De hecho, ahorita estamos viendo cómo con todas las regulaciones vamos a continuar, aunque sean 3 personas a la vez. Claro que sí. Puede cambiar la forma, pero van a seguir, van a seguir. Ahora, mi pregunta es, bueno, te conozco con Gabe, con tu hijita, están como misioneros dedicados a esto, pero ¿cómo hace gente que está viendo ahora en su casa, quizás que tienen que salir a trabajar y quizás no pueden, otros que quizás están llenos de ansiedad, pero quieren salir de eso y no saben? ¿Cómo hace una persona en el día a día para mantener ese día y noche, para mantener el fuego encendido y que quizás no puedan estar en una casa de oración 24/7, pero ¿cómo hacemos para estar conectados con Él todo el tiempo? Sí, algo que me ha ayudado a mí, Marcos, es darme cuenta que hay una casa de oración en el cielo, y esa es la casa de oración. Y está el Padre. El Padre es el que está escuchando, Él es la audiencia. Jesús es el que intercede, Él es el director de adoración y de intercesión. Y el Espíritu Santo es quien nos conecta a ese casa de oración live. A ese stream, claro. Sí, entonces cuando te sientas solo en el trabajo, conéctate con el Espíritu Santo. Y a mí me gusta enfocarme en 2 cosas. O a veces me enfoco en el Espíritu, en la Trinidad que está aquí en mi lugar santísimo. Yeah. Hay veces que me gusta subir a los lugares celestiales, y la Biblia nos dice que tenemos acceso a los 2. Entonces, cuando me siento solo o nadie va a tu reunión de oración o estás solamente tú y tu familia, cambia tu perspectiva a la verdad, yo le diría a los que están escuchando, y tú te estás uniendo a millares y millares de ángeles, a todos los primogénitos entre los muertos, a los 24 ancianos, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el tipo de reunión de oración que tienes, aunque vayas solo, lavando baños, vas en el camión, trabajando, estás cansado, tienes automático, una conexión automática con el cielo, y esa es nuestra casa de oración. I hope, aunque seamos 700 juntos orando, aunque no ahorita, no se compara con la casa de oración. Somos una pequeña extensión a esa mega casa de oración. Cuando Dios cambió esa manera de pensar mía, sea que haya nadie o que haya solamente los grillos cantando, o 1000 personas en un estadio, no cambia la situación de lo que está pasando dentro de mí. Entonces, ánimo a los que están tenemos acceso a los lugares celestiales, eso es lo que yo diría. Wow, qué bueno qué bueno, qué bueno. Todos tenemos acceso al Wi-Fi celestial y la contraseña es
Jesús es el camino. Sí. Y también hay recursos, yo diría, por ejemplo, ustedes han estado haciendo hogares en, ¿cómo se llama? Conectados, hogares conectados. Donde ustedes están haciendo altares en los hogares y se conectan. Hay muchos recursos que ninguna otra generación ha tenido jamás. Entonces, eso a mí me ayuda a mantenerme no solamente en devoción, adoración, pero también alimentándome con lo que el cuerpo de Cristo, Dios le está diciendo. Y eso me ayuda a mantenerme ahí. Wow, muy bueno. Mira, amigos, yo tengo de verdad cientos de preguntas que me hicieron. Creo que no vamos a poder contestar todo. Espero que esto sea como para abrir el apetito espiritual de todos los que están conectados, para buscar más. Y ahora voy a intentar terminar con dos preguntas más. Una que se repitió mucho. Todo esto de coronavirus y la pandemia global, ¿esto es un juicio de Dios? ¿Es un ataque del diablo? ¿Cómo lo podemos interpretar? A mí, en lo personal, porque ya hablamos detrás de cámara, me gusta mucho el concepto que tiene del juicio de Dios, por ejemplo, en contra de la enfermedad, de la injusticia y que Él viene a juzgar lo malo. ¿Cómo podrías explicarnos en pocas palabras eso? Sí, bueno, bíblicamente sabemos que siempre que hay una calamidad o algo, es una de las cuatro cosas. Una, o es la tierra clamando y la tierra está siendo conmovida y está clamando, sea un tsunami o lo que sea. La otra puede ser el pecado del hombre, consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Número tres, a veces es Satanás y Satanás nos odia y tenemos que reprenderlo y resistirlo. Y a veces es Dios, y ya estábamos hablando que Dios cuando sacude las naciones, según Ageo 2:7, cuando Él sacude las naciones, Él tiene dos propósitos en mente. Uno es disciplinar a su iglesia, si es que eso es lo que se necesita, es sacudirla, y dice Hebreos 12 que Él nos ama, por lo tanto, Él nos disciplina. Y Él no está enojado cuando nos disciplina, Él está mostrándonos su misericordia. De hecho, son malas noticias cuando Él no nos disciplina, porque quiere decir que Pablo dice en Romanos 1 que Él ya nos entregó a nuestra mente reprobada. Entonces, es bueno cuando Dios nos corrige. Y entonces cuando Dios sacude, cuando Dios está detrás de una calamidad, Él, número uno, está sacudiendo a su iglesia en su amor. Y Hebreos 12 nos dice para que participemos de su santidad. Algo produce de santidad en la iglesia, que lo estamos viendo en muchas familias. Es impresionante. En mi propia vida yo estoy viendo, wow. Y el otro propósito de los juicios es que Dios detiene la actividad de Satanás. Y es lo que hablábamos ayer, que creemos que un juicio de Dios, por ejemplo, y hay muchos niveles, ¿no? Pero dos ejemplos te puedo dar es cuando Dios sana un cáncer, Dios hizo un juicio contra ese cáncer y sanó a la persona. Entonces, los juicios de Dios tienen una connotación positiva la mayoría de las veces. Si Dios no fuera un juez, serían malas noticias, porque entonces quiere decir que el diablo y los malos nunca serían detenidos. Pero entonces Dios detiene el ataque del enemigo, o también Dios produce una cierta situación de juicio o calamidad en las naciones con el propósito de que la gente se voltee a Dios, y una vez más es una extensión de su amor y su misericordia. Los incrédulos en este momento, muchos están viniendo a los pies del Señor. Antier en la noche vino una persona de la calle y nunca la había conocido, confesó todos sus pecados, soltó todo, fue liberada de demonios ahí en mi oficina, en el cuarto de oración, y se volvió al Señor Jesucristo y salió libre de muchas cosas. Y fue por el coronavirus. Entonces, claro, Dios siempre tiene algo detrás. Ahora, ¿Dios está complacido con el virus? No. ¿Dios le duele lo que está pasando en el mundo? Absolutamente, porque Él es un padre. Pero entonces Él permite a veces que Satanás se mueva. Entonces yo podría decir, ¿quién está detrás de esto? Yo diría que son tres cosas. Es el pecado del hombre, es Satanás y es Dios. Y Dios está por encima de todo y Él puede tornar esta situación para bien si nos volvemos en arrepentimiento. Eso es lo que yo podría decir. Entonces, no es tan fácil decir es uno, es el otro.
es los tres moviéndose. Es como, yo diría, una cosa más para terminar. ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesucristo? Y la Biblia nos dice que fue Dios, porque dice, Dios dio a su Hijo. Pero también fue Jesucristo, porque Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Pero también fue el diablo, porque Pablo dice en 1 Corintios que él fue el que crucificó a Jesucristo, los principados y potestades. Pero también fue el hombre, porque los romanos y los judíos lo pusieron en la cruz. Entonces, así es como, no es tan fácil, es uno y el otro. A mí me gusta mucho ver esa imagen que toda la ira de Dios fue descargada en la cruz del Calvario. Y dice, ahora el mensaje de la gran comisión es, el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Y con Marcos 16 es muy claro. Entonces no es que ahora está cayendo en condenación, sino que ya el que no quiere creer está bajo condenación. Pero la mala noticia hace más relevante la buena noticia. El evangelio es buena noticia. Entonces, hoy todos que tienen miedo a la muerte, entonces Jesús venció la muerte. Entonces, ese es el mejor momento de decir el evangelio del reino tiene que llenar tu vida y que el único que te conecta con la vida eterna es Jesucristo y hablo a todos los que están conectados. Entonces, hablar de los últimos tiempos no es motivo de terror, sino es motivo de esperanza. En decir, hey, Jesús nos salvó para siempre. No nos quedemos callados, anunciemos las buenas noticias. Los noticieros están llenos de malas noticias y la gente se llena de miedo, pero por eso estamos usando este espacio para decir, Jesucristo es un abogado perfecto, el Padre es un juez justo y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades a decir, la justicia es que la maldad va a retroceder conforme los que tienen el primer amor lo anuncian, lo permanecen, perseveran hasta el final. Creo que el mundo va a ser cada vez más mundo, pero la iglesia va a ser cada vez más iglesia, ¿no? Absolutamente. De las preguntas, ¿las cosas van a mejorar o las cosas van a empeorar? Me dijeron que la cosa se va a poner más grave, una de las preguntas. ¿Cómo lo ves? Sí, nada más para saltar lo que estaba diciendo Marcos, que es buenísimo, es exactamente el juicio de Dios contra el coronavirus corona ya está en la cruz, ya Dios descargó toda, ya está enjuiciado ese, pero ahora el juicio es si la gente acepta o no en medio de los sacudimientos y lo que Dios usa o lo que Satanás hace, si la gente no se rechaza a Jesucristo. Hebreos 10, de lo que estabas hablando, Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto del Espíritu de gracia? Entonces, nada más para decir eso. Eso está en Hebreos 10, 29. Entonces, sí, es buenas noticias si nos volvemos a Dios y de ahí mejora. Las cosas se van a poner peor o mejor. Ambos. La Biblia lo llama el día grande y terrible del Señor en Joel 2, 14 al 15. Entonces, me gusta cómo Mike Bickle lo dice. Dice, el libro de Apocalipsis es el libro de los hechos de la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros leemos el libro de hechos y no te deprimes, te anima, dices. De hecho, cuando estás deprimido, lees el libro de los hechos para reanimarte, ¿no? Ok, voy a volver a decir sí al ministerio. Pero está lleno de gente encarcelada, de gente que fue muerta. Entonces hubo mucha persecución, pero el libro de Hechos, al final, Dios triunfa y la iglesia se propaga. El libro de Apocalipsis se trata, que es los últimos tiempos, se trata de cómo las cosas se van a poner a lo máximo de la maldad y Satanás va a soltarse con lo más que pueda y al final, aún así, la iglesia va a brillar más pura, va a ser más mansa y Dios va a destruir al enemigo. Entonces, es como lo que decías, es entre más oscura es la noche, la luz se va a ver más preciosa. Entonces, la respuesta es, ambas cosas se van a poner más fuertes. No creo que con el coronavirus, pero yo creo que este es una vez más, una pequeña sacudida para graduarnos para lo que viene. Claro, es una contracción más. Exacto. Es como que las contracciones están cada vez más seguidas y algo que charlábamos también era que como una mujer embarazada, cuando aumenta las contracciones, la familia se prepara, la familia se une, la familia se pone de acuerdo. Y creo que lo que tenemos que
correr la voz hoy es que el gran cuerpo de Cristo se tiene que poner de acuerdo. La familia se tiene que unir y decir, hey, algo no, es el alumbramiento de la manifestación de los hijos de Dios. Él, el Hijo del Hombre, volverá. Y esto es una buena noticia, que las contracciones, los dolores de parto, por más que nos cueste, por más que nos altere nuestra vida, nuestra agenda, necesitamos decir, hey, me alineo a lo que Jesús quiere hacer y a lo que Él va a hacer, aquel que era, que es y que ha de venir. Y eso no tiene que ser de esperanza, ¿no? Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Ahora, yo, para terminar, yo sé que tendremos mucho más para hablar. Una de las preguntas que nos hicieron es, aparte de la Biblia, ¿qué nos recomiendan leer? Yo en lo personal, esa quiero contestar yo. Yo en lo personal quiero recomendar los cursos de Benjamín Núñez. Él tiene una página que es casadeoración.com. Yo hice muchos cursos ahí y Dios usó eso para ampliar mi entendimiento de las Escrituras. Entonces les recomiendo a todos también, lo vamos a dejar el link, casadeoración.com, y hay cursos de cómo entender los últimos tiempos, de Apocalipsis, de Daniel, de la pasión por Israel, de cómo mantener también tu perseverancia en la oración, en el ayuno. Bueno, son herramientas que necesitamos. Hoy tenés la posibilidad con Internet de entretenerte, que esto te va a dejar igual, o de entrenarte, que te va a hacer crecer. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. depende de cada uno, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo en esta temporada? Va a determinar si vas a crecer o si cuando termine todo, a unos años peor. Así es. No, gracias, Marco. Gracias por las recomendaciones. Tenemos muchísimo material y este es tiempo para entrenarnos. Una vez más, o salimos de aquí, muchos en la iglesia van a salir con sus hombros más chiquitos y otros van a salir con sus hombros más amplios para cargar peso, ser hijos maduros que cargan el peso del mensaje y del reino. Y eso es lo que me anima. Entonces, sí, los cursos online ahí están. Y también toma tu lugar training. Sí, bueno, de teletraining es un recurso también que ahí tiene un curso que yo quiero recomendar a todos los que están conectados, que es el curso de hogares. Es totalmente gratis. ¿Cómo crear fundamentos de hogares indestructibles, que están a prueba todo, a prueba a tsunamis, a terremotos, a virus, cómo permanecer con mi hogar encendido? Y ahí hay un montón de consejos. Es muy importante eso, solo para terminar, algo que está quemando en mi corazón. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, los dos primeros capítulos de la Biblia, los dos últimos son los únicos capítulos de la Biblia que no tienen pecado, que esto habla del diseño original de Dios. Comienza con cielo y tierra unidos para que una familia pueda vivir junta. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Adán y Eva comenzó con un matrimonio, y Génesis y Apocalipsis 21, 22, nuevo cielo, nueva tierra, siete tierras unidos, pero ahora dice que Apocalipsis 21, que el hogar de Dios estará entre nosotros. Entonces mi consejo para todos ustedes, ¿qué más tiene que pasar para que aprendamos a tener un hogar donde Dios reina, donde el cielo gobierna y donde vivimos en comunión los unos con los otros conforme el diseño original? Yo creo que tu familia puede profetizar hoy cómo viviremos eternamente. Pero para eso hay que abrir, saber cómo tratar las cosas dentro, de decir, Señor, restaura mi hogar. ¿Qué te parece, amigo, si oramos por la gente ahora que necesita restauración en su hogar, que necesita restauración del fuego del primer amor, y que todo esto no te sientas condenado, sino que corras a los brazos de Jesús? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es la mejor oportunidad de restaurar tu intimidad, y los que tienen tiempo, este es el momento. ¿Te parece que ores, amigo, por favor? Absolutamente. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ese papá que te ha dejado, que se volvió tibio, esa mamá. Dios, cada hijo e hija tuya, Señor, que están en este momento escuchando. Dios, gracias por permitir cosas en tu amor para volvernos a ti. Tú nunca castigas para destruir. Dios, tú corriges y tú sacudes para que te amemos más, Señor, para volvernos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que
Rompas todo acuerdo de Satanás, Señor, en la mente, toda esa acusación que les ha dicho, has desperdiciado años, has desperdiciado tu tiempo, eres un tibio, eres un hipócrita, eres un cristiano de segunda clase. Rompemos esa mentira en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que ellos vuelvan a ti, vuelvan a ti. El Señor dice, yo voy a recuperar lo que el tiempo perdido, lo que perdiste. Yo estoy cazando las pequeñas zorras que echan a perder el viño. Están a punto de brotar tus flores. Cantares 2, el Señor dice, el tiempo de la canción ha llegado. Déjame ver tu rostro, hijo, hija. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro es hermoso. Sal de la peña, dice el Señor. Sal del lugar escondido de vergüenza y muéstrame tu rostro. Extraño el tiempo cuando me hablabas, cuando escuchabas mi corazón y yo escuchaba tu canto en las mañanas. Vuelve a mí, dice el Señor. Yo me he vuelto a ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por un espíritu que restaura en las familias. Sobrenatural, Dios, que borra 10 años, Dios, de desperdicio, Dios, y en una semana la gente puede volver a tu presencia y restaurar una unión familiar sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mientras oraba, yo veía los brazos del Padre abiertos, como el Padre del Hijo pródigo. Y quiero decir que están viendo ahora en este momento. Y yo creo que el hijo pródigo volvió a la casa no porque estaba arrepentido, sino porque no le quedó otra, porque estaba comiendo mal y se acordó. O sea, él sentía más la consecuencia del pecado que un arrepentimiento sincero. Yo creo que el arrepentimiento vino después que el Padre le besó y lo abrazó y lo posicionó en la mesa otra vez. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Entonces, no importa cómo estés en este momento, si estás en casa o si estás buscando a Dios, que no sea porque por miedo al coronavirus o porque no entendés los fines de los tiempos o porque simplemente no tenés dinero para llegar al fin del mes. No importa por qué volviste, pero sí quiero decirte que disfrutes los besos del Padre, que disfrutes el abrazo del Padre, y que es mucho mejor que el anillo, mejor que la comida y mejor que el lugar en la mesa son los besos y el abrazo del Padre. Y veo como que no importa si seas un hijo que nunca salió de casa, como el hijo mayor, pero que no sabías disfrutar al Padre, o alguien que se fue lejos, pero el Padre está liderando besos gratis y abrazos gratis para todo aquel que quiera. Muy bien, vamos a permanecer firmes en el primer amor hasta el fin, y Él va a estar con nosotros. Amigo, gracias por este tiempo. Te quiero mucho y que este mensaje corra en el nombre de Jesús. Te amo. Bye bye. Nos vamos.